Hoy vamos a hablar sobre otros antibióticos betalactámicos, donde destacan los carbapenémicos y los monobactámicos. Como ven, dentro de los otros antibióticos betalactámicos tenemos dos grupos de importancia, los carbapenémicos, donde tenemos una primera generación representada por el ertapenem y una segunda generación representada por el imipenem, el meropenem y el doripenem. Y un segundo grupo donde están los monobactámicos, representados por el Astreonam. Los fármacos que están en azul se pueden conseguir en Bolivia. En Bolivia podemos conseguir ertapenem, imipenem y meropenem, además de Astreonam. Pero en el Liname simplemente tenemos al imipenem y al meropenem. Aquí pueden ver la estructura química del imipenem y la estructura química del Astreonam. Los carbapenémicos, algunos autores también los conocen como las tienamicinas. Como ven en el último Liname, la última actualización del Liname 2224, simplemente tenemos a estos dos fármacos, al imipenem cilastatina y al meropenem, ambos en la forma de inyectable, y vean cómo el imipenem cilastatina viene en una concentración de 500 miligramos de imipenem con 500 miligramos de cilastatina, mientras que el meropenem solo viene de 500 miligramos por el Liname. Ambos son de uso restringido. Comenzaremos a hablar ahora sí de los carbapenémicos. Los carbapenémicos son antibióticos bicíclicos que tienen un núcleo carbapenemo. Estos son derivados de la tienamicina. El primer carbapenémico fue descubierto en 1976, el cual deriva de el Streptomyces cattleya. Ahora, cuando hablamos de la estructura química de los carbapenémicos, tenemos que tener en cuenta que, al igual que todos los betalactámicos, poseen el anillo betalactámico, el cual está asociado a un anillo pentacíclico muy similar al de las penicilinas. Pero, ¿dónde radica la diferencia? En que un carbono, vean, en las penicilinas es un átomo de azufre, mientras que en los carbapenémicos es un grupo metilo, cambiando así el anillo secundario en las penicilinas teniendo un anillo tiazolidínico, mientras que en los carbapenémicos tenemos un anillo pirrolínico. Esa es su característica estructural. Vean cómo la estructura en realidad le confiere todas sus propiedades farmacéuticas a los carbapenémicos. Su cadena hidroxietil le da su estabilidad contra las betalactamasas, que vamos a ver que es de gran importancia. Su anillo betalactámico le da su gran afinidad contra las PBPs, y ahorita vamos a hablar contra qué PBPs tiene mayor afinidad. Vean, su núcleo carbapenem le da gran actividad y un amplio espectro antimicrobiano. El grupo metilo que habíamos mencionado le da la resistencia contra la dihidropeptidasa renal al meropenem, no así al imipenem, solo al meropenem. Y vean, su cadena lateral más bien le da sus características contra Pseudomonas aeruginosa y le disminuye el potencial proconvulsivo que tiene el imipenem, pero no el meropenem. Cuando hablamos de los carbapenémicos, podemos decir que son antibióticos de amplio espectro, vean, que pueden actuar contra la gran mayoría de gram positivos, la gran mayoría de gram negativos y la gran mayoría de anaerobios. Entonces son antibióticos de amplio espectro, pero no son de espectro completo, no actúan contra todo, tienen excepciones, siendo las más representativas los enterococos resistentes a la vancomicina, el Staphylococcus aureus resistente a la metilicina y la Stenotrophomonas maltófila que causa neumonía asociada al ventilador. Vean que hay muchos más microorganismos que son resistentes a los carbapenémicos, donde también está Clostridioides difficile, Corynebacterium, Xanthomonas, Burkholderia, Aeromonas, que no son sensibles a estos fármacos. Como habíamos dicho, aquí vean, lo más importante y que siempre se tienen que acordar, los carbapenémicos no sirven contra Staphylococcus aureus meticilino resistente, no sirven contra Strenotrophomonas y tampoco sirven contra Enterococcus faecium. Pero son de elección
cuando yo hablo de bacterias productoras de beta-lactamasas de espectro extendido. Ahí son de elección. Pero nunca se olviden que en general son de amplio espectro, con estas excepciones. Vean, aquí tenemos tablas de sensibilidad y resistencia de los diferentes microorganismos para los carbapenémicos. Vean que en general el que tiene mayor tasas de resistencia, o sea, el que menor espectro antimicrobiano tiene, es el ertapenem. Los demás tienen mucho mayor espectro antimicrobiano en comparación al ertapenem. Estas tablas las pueden revisar con gran calma para ver a detalle contra qué microorganismos actúan estos fármacos. Aquí tienen la continuación de la tabla, donde, como les digo, pueden ver a gran detalle contra qué microorganismos actúan los carbapenémicos. Vean, como decíamos antes, las santomonas son resistentes a todos los carbapenémicos. Un buen ejemplo. Mecanismo de acción. Tienen el mismo mecanismo de acción que los anteriores betalactámicos que hemos estudiado, o sea que las penicilinas y las cefalosporinas. ¿Cuál es su mecanismo general de acción? Su mecanismo general de acción de los carbapenémicos es la inhibición de la síntesis de la pared bacteriana celular. ¿No es cierto? Inhiben la síntesis del peptidoglicano al bloquear a las PBPs, a las transpeptidasas que van a formar las cadenas laterales de N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico. Entonces bloquean la transpeptidación del péptido glicano. Pero tienen ciertas peculiaridades. Vean cómo el imipenem tiene mayor afinidad por ciertas PBPs de Escherichia coli, siendo las principales las 1 y la 2. La 1A, la 1B y la 2, las que le dan el potencial bactericida. Y lo mismo la 1A, la 1B y la 2 de Pseudomonas aeruginosas, dando esa gran actividad bactericida contra estos microorganismos. En cambio, el meropenem tiene mayor afinidad por la PBP3. Vean que el imipenem no tiene afinidad por la PBP3. El meropenem tiene mayor afinidad por la PBP3, ¿pero de quién? De Pseudomonas aeruginosa. Por eso el meropenem es más efectivo contra Pseudomonas que el imipenem. Pero vean, aunque tenga mayor afinidad por la PBP3 de Pseudomonas, tiene nula afinidad por la PBP3 de quién? De Staphylococcus aureus. Entonces, llegamos a lo mismo, no son útiles en Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina. Y una tercera característica que les confiere en su gran amplio espectro es que son muy estables contra las beta-lactamasas del grupo 1 de Karen-Busch, las penicinilasas y las cefalosporinasas, por lo cual tienen ese gran amplio espectro debido a estas características que acabamos de describir. Mecanismo de resistencia general contra los carbapenémicos es por enzimas hidrolíticas, las llamadas carbapenemasas. Estas carbapenemasas entran en tres clases moleculares de Ambler. La clase A, donde destacan las KPCs, la clase B, donde destacan las NDM1, la VIM y la IMP, y la clase D, donde destacan la OXA48. Vean aquí la tabla. Estos generan fenotipos intratables en nuestro medio, ya que en el extranjero ya hay nuevas combinaciones con IBLs, con inhibidores de la beta-lactamasa, que permiten actuar contra estas enzimas. Vean, la clase A son serin beta-lactamasas, donde destaca la KPC y no son inhibidas por ninguno de los nuevos IBLs. La clase B, vean, son las metalo-beta-lactamasas de importancia, que no son inhibidas tampoco por los IBLs. Pero vean la clase D, en cambio, donde destaca el OXA48, pueden ser inhibidas por el avibactam. El OXA48 es la carbapenemasa más frecuente en España. En Bolivia no tenemos estudios epidemiológicos para saber cuáles son los fenotipos de beta-lactamasa más frecuentes en el medio, lastimosamente. Ahora, hablaremos del primer carbapenémico, que es el carbapenémico prototipo. Entonces, la gran mayoría de cosas que hablemos aquí se van a repetir en los demás. El imipenem. El imipenem siempre viene en una formulación asociado a cilastatina. ¿Por qué? Porque la cilastatina evita la degradación del imipenem. Resulta que hay una enzima llamada la dipeptidasa renal o dihidropeptidasa 1 renal
que degrada muy rápidamente al imipenem. Entonces, al dar la cilastatina, yo inhibo a esta enzima y prolongo el tiempo de vida medio del imipenem. Por tal motivo, siempre tienen que ir asociados en una proporción equimolar, 1 a 1. 1 miligramo de imipenem con 1 miligramo de cilastatina. Algo novedoso con relación al imipenem es que este ya se puede conseguir en el extranjero, obviamente, en combinación con un nuevo inhibidor de la beta-lactamasa, que es el relebactam. Este relebactam va a ser útil contra bacterias BLE, bacterias KPC y contra beta-lactamasas de la clase C de Ambler. Entonces puedo de esta forma bloquear estas beta-lactamasas y extender el espectro de acción del imipenem. Veamos su actividad antimicrobiana. Ya hemos visto, son de amplio espectro, actúan contra prácticamente todos, vean, contra aerobios, contra anaerobios, contra gram positivos, gram negativos, incluidos algunos resistentes a otros fármacos, como por ejemplo, Streptococcus pneumoniae resistente a la penicilina es sensible al imipenem. Enterococcus fecalis es sensible al imipenem. Estafilococos, incluidas las cepas productoras de penicilasa, son sensibles al imipenem. No olviden que el Staphylococcus aureus meticilino resistente es resistente al imipenem también. Listeria también es sensible al imipenem. Vean que es excelente contra enterobacterias, actúa contra la mayor parte de las cepas de Pseudomonas, la mayor parte de cepas de Acinetobacter, pero mucho ojo con estas bacterias. Usualmente no hay que dar imipenem solo contra estas bacterias, ya que puede surgir resistencia durante el tratamiento. Y también son muy útiles en anaerobios como Bacteroides fragilis y en bacterias atípicas como nocardia o en micobacterias de crecimiento rápido. El imipenem puede ser muy útil. Cuando hablamos de las características farmacocinéticas del imipenem, primero, no se absorbe después de dar el medicamento por vía oral, no tienen absorción enteral. Entonces, ¿cómo los doy? Por vía parenteral. Y para ser exclusivo del imipenem, solo por vía intravenosa. El imipenem penetra todos los tejidos y líquidos y, en casos de meningitis, también puede penetrar al líquido cefalorraquídeo. Su tiempo de vida medio es de 1 hora. Para el imipenem es de 1 hora, para las cilastatina es de 1 hora y para el relebactam también es de 1 hora. ¿Cómo se da su excreción? Por filtración glomerular y secreción tubular. Su metabolismo, ya hemos dicho, es hidrolizado con rapidez por la dihidropeptidasa 1, por lo cual si yo doy solo imipenem, no es útil porque se va a destruir con gran facilidad. ¿Dónde está esta dihidropeptidasa 1? A nivel del borde en cepillo de las células del túbulo contorneado proximal. Entonces, ¿qué sucede cuando lo doy con cilastatina? 70% del imipenem se va a encontrar en la orina de forma activa, o sea, sin metabolizar. Cuando doy solo imipenem se metaboliza al 100%. Cuando lo doy asociado a cilastatina, solo se metaboliza un 30%. El otro 70% se excreta en la orina sin metabolizar, en su forma activa. Y como vemos, si se filtra en el riñón y se secreta por los túbulos renales, obviamente tengo que modificar dosis en pacientes que tienen insuficiencia renal o alargar los intervalos de las dosis. Veamos sus características farmacocinéticas. Vean lo mismo, ya hemos dicho absorción parenteral, semivida de 1 hora, eliminación renal activa 70%, y aunque aquí diga que la unión a proteínas es nula, en realidad sí tiene una leve unión a proteínas, como vamos a ver. Vean, aquí tenemos cómo su fijación proteica es del 20% y del 40% para la cilastatina, pero no es relevante, no nos interesa ya que si es menor al 80% no importa. Ya hemos dicho su metabolismo, la dihidropeptidasa 1 renal, eliminación renal y ya hemos dicho 70% de forma activa. Vean su concentración, cuando yo doy 500 miligramos endovenosos, la concentración urinaria es de 100 miligramos por litro. Sus reacciones adversas. ¿Cuáles son las más comunes? Molestias gastrointestinales, donde destacan las náuseas y los vómitos. Hasta 20% de los pacientes pueden tener náuseas y vómitos. La reacción más importante son las convulsiones, que vean que hasta el 1.5% de los pacientes las pueden tener. ¿Cuándo se dan estas convulsiones? 1.
cuando doy dosis altas de imipenem. 2, cuando las doy a pacientes que ya tienen alguna enfermedad del sistema nervioso central. O sea, tienen epilepsia diagnosticada, tienen algún tumor cerebral, tienen enfermedad cerebrovascular o tienen incluso meningitis. Pueden convulsionar. O pacientes con insuficiencia renal a los que no les ajusté bien la dosis, porque la dosis se va a concentrar y va a haber más toxicidad. Otras menos comunes, vean, diarrea, puede haber colitis pseudomembranosa como con el uso de cualquier otro antibiótico porque barre la microbiota intestinal, puede haber exantemas, prurito o xenofilia, o sea, reacción de hipersensibilidad, puede haber neutropenia, trombocitopenia o anemia hemolítica, o sea, anemia con prueba de CUMS positiva, anemia hemolítica autoinmune. Importante, ¿qué hacemos si alguien es alérgico a otros betalactámicos? Viene un paciente alérgico a la amoxicilina y le doy imipenem. ¿Qué dice la evidencia? Dice que la mayoría de pacientes puede recibir carbapenémicos de forma segura si su alergia es leve. Si tienen alergia leve a la penicilina, les puedo dar carbapenémicos. Pero si han tenido alguna vez reacciones graves inmediatas, o sea, anafilaxia, angioedema o shock anafiláctico, hay que hacer una dosis de prueba, un protocolo con dosis de prueba, siempre, siempre. Entonces, si el paciente tiene una alergia leve o que no ha llegado a la anafilaxia, les puedo dar carbapenémicos. Caso contrario, tengo que tener mucho cuidado. Usos terapéuticos, como hemos dicho, el imipenem se puede dar de 500 miligramos a 1 gramo, siempre intravenosa, usualmente en un periodo de cada 6 a 8 horas. No olviden, en pacientes con función renal normal, si su función renal está alterada, tengo que o bajar la dosis o alargar los intervalos. Ya no será cada 8 horas, será cada 12 horas o cada 24 horas. Son útiles, como pueden ver, para casi todas las infecciones de todos los aparatos y sistemas, sea de vías urinarias, de vía respiratoria baja, intraabdominal, ginecológica, partes blandas, hueso y articulaciones. Pero no las doy, pues no me va a venir un paciente de, pucha, tengo una neumonía, CURP 1. No le voy a dar pues imipenem. Vean que su utilidad principal radica en qué. El tratamiento empírico, uno, de infecciones severas que ya estén en sepsis, en pacientes hospitalizados porque tengo que dar por vía intravenosa y que tengan riesgo de patógenos resistentes, o sea, que ya hayan recibido antibióticos recientemente y que su sepsis sea por un patógeno multiresistente. Ahí doy imipenem-cilastatina. O en pacientes que tengan infección o sospecha de infección por cepas BLE, o sea, productoras de beta-lactamasas de espectro extendido. Y vean este cuadrito, lo que quiero que recuerden es que el imipenem es el antibiótico de elección en todas las complicaciones intraabdominales de la pancreatitis. Siguiente medicamento, meropenem. Veamos cómo el meropenem no requiere administrar con cilastatina. ¿Por qué? Porque el meropenem, como vimos al inicio, gracias a su estructura, es resistente a la acción de la dipeptidasa renal. Además, el meropenem también tiene su inhibidor de la beta-lactamasa, que es el bavorbactam, que tiene el mismo espectro que el relebactam, o sea, me ayuda a bloquear a las beta-lactamasas clase A y clase C. Su actividad antimicrobiana, vean que es prácticamente similar al imipenem, pero con ciertos matices. Vean, tiene menor actividad contra gram positivos, pero tiene mayor actividad contra gram negativos. Entonces, si yo tengo una infección por gram positivos, preferiré imipenem. Si tengo una por gram negativos, preferiré meropenem. Vean. Cuando hablamos del meropenem, también se da por vía intravenosa, también se elimina por vía renal y una pequeña porción por vía hepática. Vean, su semivida también es cercana a 1 hora, tanto del meropenem como del bavorbactam. Y usualmente al administrar siempre tiene que ser por goteo lento, no en bolo, goteo lento durante media hora. Y si tengo patógenos resistentes al meropenem, los puedo prolongar el goteo por hasta 3 horas para poder
actuar contra estos patógenos. Vean, su toxicidad es similar también al imipenem, pero ¿con qué? Con un menor riesgo de convulsiones. Por ende, si yo tengo un paciente con meningitis y hemos dicho ya tiene un daño en el sistema nervioso central, entonces, ¿qué va a ser mejor? Dar meropenem, ya que hay menor riesgo de convulsiones. Y una característica extra del meropenem es que disminuye las concentraciones de valproato. El valproato es un antiepiléptico. Entonces, si un paciente está recibiendo valproato, no daré meropenem, daré otro carbapenémico. En general se dice que todos los carbapenémicos pueden disminuir el valproato, pero en poca medida. El que más disminuye al valproato es el meropenem. Sus características farmacocinéticas, vean, prácticamente las mismas. Vía parenteral, semivida 1 hora y su eliminación de metabolito activo es del 90% por vía renal. ¿Por qué? Porque no se metaboliza por la dihidropeptidasa 1. Vean lo que decíamos. Vida media, 1 hora. Fijación de proteínas, menos del 20%. Metabolismo, un 25%. Y su eliminación es renal del 70 al 90% por secreción tubular. Otra diferencia, vean, el imipenem es por filtración glomerular y secreción tubular. El meropenem es solo por secreción tubular y una leve porción hepática, 10 al 30%, o sea, el restante. Sus usos terapéuticos. Vean, estamos en casi lo mismo que el imipenem. Se usa para infecciones intrahospitalarias, ya sean respiratorias, digestivas, urinarias, pero siempre cuando haya sospecha de patógenos resistentes a otros antibióticos. ¿Cómo se da? Se suele dar 1 a 2 gramos cada 6 a 8 horas, cada 6 horas y siempre en pacientes con función renal normal. Ertapenem. ¿En qué difiere el ertapenem de los anteriores? Primero, tiene un tiempo de vida medio más prolongado. Como veían en las anteriores tablas, suele ser de 4 horas, lo que me permite dar dosis diarias, ya no cada 8 horas, sino doy 1 gramo intravenoso diario. Otra característica del ertapenem es que no sirve contra pseudomonas. Los anteriores sí servían, este no. Este tampoco sirve contra enterococos y tampoco sirve contra Acinetobacter. Veíamos que el imipenem sí servía contra Acinetobacter, el ertapenem no. Ahora, ¿cómo? Ya saben que las infecciones intrahospitalarias, un patógeno importante es pseudomonas. Otro patógeno importante es Acinetobacter. Acinetobacter puede causar neumonías asociadas al ventilador. Entonces el ertapenem no se usa mucho en infecciones intrahospitalarias. Es mejor usarlo en infecciones adquiridas en la comunidad. ¿Por qué? Porque patógenos que causan intrahospitalarias, como pseudomonas, son resistentes al ertapenem. Entonces, lo mejor es usarlo en infecciones adquiridas en la comunidad, obviamente severas. Todos los carbapenémicos son para infecciones severas. No me va a venir mi paciente con cistitis no complicada y le voy a dar ertapenem. Es ridículo. Tienen que tener en cuenta que se usan en infecciones severas, muy severas. Y vean, lo más importante, el ertapenem no tiene actividad contra pseudomonas. Doripenem. El doripenem tiene una característica muy importante. Se lo conoce como el único antibiótico de espectro ultra amplio. Ya no es de amplio espectro, sino de ultra amplio espectro. ¿Por qué? Porque tiene mayor actividad contra pseudomonas. Mucha mayor actividad que el imipenem, que el meropenem. Ya sabemos que el ertapenem tiene nula, pero este es el que mayor actividad tiene contra pseudomonas. Por eso se conoce como un antibiótico de espectro ultra amplio. En Bolivia no lo tenemos, lastimosamente. Aquí tenemos un resumen, vean cuáles son los carbapenémicos de importancia, su mecanismo de acción, hemos hablado, ¿no es cierto? Y hemos dicho que son de amplio espectro, son resistentes a muchas beta-lactamasas, se unen a las PBPs, bloquean la síntesis de pared y hay muerte de la bacteria. El imipenem siempre con cilastatina porque este es un inhibidor de la dihidropeptidasa 1 renal, ¿no es cierto? Porque esta dihidropeptidasa inactiva al imipenem. Entonces nunca olviden, siempre hay que dar cilastatina. No olviden, el ertapenem no sirve contra pseudomonas.
Y hemos visto sus usos clínicos, gram positivos, gram negativos y anaerobios. Tiene amplio espectro, pero principalmente se usan en infecciones que causan riesgo a la vida, o sea, sepsis, o donde otros medicamentos han fallado. No olvidemos también meropenem, menos riesgo de convulsiones. Efectos adversos. También hemos dicho molestias gastrointestinales, rash cutáneo, convulsiones. Y hemos dicho cuando hay convulsiones, cuando 1. Doy mucha dosis, 2. Hay insuficiencia renal o 3. Hay una injuria del sistema nervioso previa. ¿Y cuál es la resistencia? Las carbapenemasas, que ya hemos hablado cuáles eran, las KPCs, Klebsiella pneumoniae, productora de carbapenemasa, las metalo-beta-lactamasas o el OXA48. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos fenotipos bacterianos. Aquí tienen también otro pequeño resumen, vean. Y hemos dicho todos son bactericidas de excreción renal, pueden generar hipersensibilidad y hay riesgo de convulsión. Aquí está su espectro, que simplemente recordarlo. Hemos dicho que penetran bien al líquido cefalorraquídeo, principalmente en meningitis, imipenem siempre con cilastatina y las convulsiones hay mayor riesgo con imipenem que con meropenem. El ertapenem hemos dicho es más que todo en la comunidad o en intrahospitalarias, pero sin riesgo de pseudomonas. Pero como sabemos que gran parte de las intrahospitalarias tienen riesgo de pseudomonas, hay que usar en infecciones de la comunidad. Vean, menor riesgo de convulsiones y aquí tenemos su espectro. Monobactámicos. Los monobactámicos son igual beta-lactámicos, pero muy especiales porque solo tienen el anillo beta-lactámico. Vean cómo todos los demás tienen su anillo secundario. Las penicilinas tienen su anillo secundario. Las cefalosporinas tienen su anillo secundario. Pero los monobactámicos no. Son anillos beta-lactámicos monocíclicos con muchas cadenas, muchos grupos laterales, muchos radicales. Y al tener tantos radicales, tienen mucha resistencia contra las beta-lactamasas. ¿Pero contra qué beta-lactamasas? Contra las metalo-beta-lactamasas. No olvidemos que dentro de las metalo-beta-lactamasas están las NDM o las BIM. Entonces los monobactámicos son resistentes a las metalo-beta-lactamasas. Pero vean, como no son resistentes a las BLE ni a las KPC, entonces yo no doy Astreonam para una bacteria cepa BLE y tampoco doy Astreonam para una Klebsiella productora de carbapenemasa. No doy porque se va a inactivar. Estructuralmente tienen una similitud estructural con la ceftazidima y son derivados del Chromobacterium violaceum. Mecanismo de acción, lo mismo, similar a las penicilinas, bloquean la transpeptidación del péptido glicano uniéndose a las PBPs, ¿no es cierto? Ahora, el Astronam tiene principalmente afinidad por la PBP3. ¿De qué? De las gram negativas. El Astronam solo es útil en gram negativas y más que todo aerobias. Gram negativas, no se olviden, no puedo dar Astronam en gram positivos, no sirve, solo en gram negativos. Después de esto, ¿qué va a generar el Astronam? Una filamentación de la célula afectada con su lisis y muerte subsecuente. Actividad, hemos dicho, fíjense, el Astronam está dentro de gram negativos, solo gram negativos, vea, solo contra gram negativos. No sirve en gram positivos y no sirve en anaerobios, entonces solo sirve en gram negativos aerobios. Vean, sirve contra enterobacterias, sirve contra pseudomonas y contra Haemophilus influenzae in vitro. Obviamente siempre va a haber gram negativos resistentes. ¿Cuáles son esos gram negativos resistentes? Acinetobacter, Citrobacter, Schizoabacterium, Burkholderia cepacia y Stenotrophomonas maltophyla. Estos que sí son gram negativos son resistentes al Astronam. Fíjense, ahí recuerden que aunque es un beta-lactámico solo actúa en gram negativos, al igual que los aminoglucósidos. Vean, los aminoglucósidos también solo actúan en gram negativos. En cambio, la vancomicina, que se ve bien en el cuadro, solo actúa en gram positivos. Mucho cuidado. Farmacocinética del Astronam.
El Astronam se puede dar por vía intramuscular, se puede dar por vía intravenosa y también se puede dar de manera inhalada. Y llega a buenas concentraciones en casi todo el organismo: bilis, esputo, leche materna, líquido peritoneal, próstata, secreciones bronquiales, líquido amniótico y líquido cefalorraquídeo. Entonces tendré que tener cuidado en la lactancia materna, tendré que tener cuidado en el embarazo. Su tiempo de vida medio es de 100 minutos aproximadamente y el fármaco usualmente se recupera en la orina sin alteraciones, o sea, sin metabolizarse. ¿Cómo se excreta? Por filtración glomerular y secreción tubular. Entonces, hay que tener cuidado en pacientes con insuficiencia renal. Vean, en pacientes con insuficiencia renal terminal crónica, vean que se puede prolongar su tiempo de vida medio hasta 6 horas. O sea, hay que siempre ajustar la dosis en pacientes terminales con insuficiencia renal. Veamos aquí el Astronam, cómo se da su absorción parenteral. Una unión a proteínas muy baja, una semivida de 1.3 a 2.2 horas, 100 minutos, y su eliminación de metabolito activo hasta el 75%. Vean cómo este sí penetra mucho más al líquido cefalorraquídeo, 10%. Una característica más, vean como el de estos, el que realmente importa y tiene una unión a proteínas muy relevante es el ertapenem, que lo veíamos, tiene elevada unión a proteínas plasmáticas. Vean aquí parámetros farmacocinéticos del ertapenem, vea cómo se puede llegar a su pico sérico de 100 miligramos litro cuando la dosis es intravenosa o la mitad cuando es intramuscular. El pico urinario es de 700 miligramos litro por la dosis intravenosa. Pico biliar también tiene, vean, 40 miligramos litro. Y una vida media que varía con la edad. No vamos a entrar en estos detalles, lo más importante es que tiene 100 minutos de vida media y esta vida media reduce en la fibrosis quística. Fijación proteica 60%, metabolismo, una degradación parcial a un metabolito inactivo y su eliminación renal por filtración glomerular y secreción tubular, lo que habíamos hablado. Reacciones adversas. Lo más importante del Astronam es que no tiene reactividad alérgica cruzada con los demás betalactámicos. O sea, hay un paciente alérgico a la amoxicilina, ¿le doy Astronam? Sí, es 100% seguro. No hay reactividad cruzada, exceptuando 3 betalactámicos: la ceftazidima, el ceftolozano y el cefiderocol. Con estos 3 sí puede haber reacción cruzada. Entonces, si alguien es alérgico a la ceftazidima, mejor no daré Astronam. Y dirán, ¿y por qué es alérgico a estas cefalosporinas si no tiene ese anillo secundario, ese núcleo cefem? Por su cadena lateral. Veíamos que los monobactámicos tienen muchas cadenas laterales. Y esas muchas cadenas laterales son muy parecidas a la de la ceftazidima, a la cadena lateral del ceftolozano y a la cadena lateral del cefiderocol. Otra reacción adversa de importancia: el Astronam puede generar hepatotoxicidad con aumento de las transaminasas por 3 veces encima su valor normal, pero esto se ve principalmente en lactantes y niños pequeños. Y otras reacciones adversas: al dar por vía intravenosa puede haber tromboflebitis y puede haber alergia, pero esta alergia es rara, ya que el Astronam tiene bajo potencial alergénico. Como ven, es un fármaco por lo general bien tolerado. Usos terapéuticos. Útil contra gram negativos en pacientes que tienen hipersensibilidad grave a otros betalactámicos. Y hemos dicho grave, grave, no sensibilidad, no hipersensibilidad leve, no una simple inyección conjuntival, no. Si hay anafilaxia, ahí puedo dar Astronam. Hay una mayor importancia en el tratamiento de los patógenos productores de metalobetalactamasa. Decíamos que el Astronam resiste la metalobetalactamasa. Entonces, quién sabe de aquí a unos años sea el fármaco de elección para estos patógenos. En la actualidad no es de elección, está ahí, pero la importancia va creciendo conforme aumenta la producción de las metalobetalactamasas. Y una última indicación terapéutica es, vean, que la formulación inhalada se usa más que todo para tratar exacerbaciones pulmonares causadas por Pseudomonas aeruginosa
en pacientes que tienen el diagnóstico de fibrosis quística. No olviden que la fibrosis quística es una enfermedad congénita para la cual se tiene que hacer el tamiz neonatal respectivo, porque afecta a muchos órganos, desde el páncreas, pasando por los pulmones, etcétera. Hay una alteración a la permeabilidad del cloro en las membranas celulares y eso hace a los pacientes muy susceptibles a infecciones, principalmente a neumonías severas. Entonces, en esas exacerbaciones es útil el Astronam inhalado, que lastimosamente no hay en el medio. Lo mismo aquí tenemos el resumen de los monobactámicos. Decíamos, mecanismo es menos susceptible a las beta-lactamasas, principalmente a las metalo-beta-lactamasas. Hemos visto que bloquea la transpeptidación y la formación de puentes cruzados de péptidoglicano, bloqueando a la PBP3. PBP3 es sinérgico con los aminoglucósidos y no tiene alergias cruzadas con penicilinas. Uso clínico, hemos dicho, solo para bacilos gram negativos. No es útil contra gram positivos, tampoco es útil contra anaerobios. Y se usa en pacientes alérgicos a la penicilina que, uno, tienen insuficiencia renal y que no pueden tolerar aminoglucósidos. Vean, como hemos dicho, usualmente no es tóxico y alguna vez puede generar molestias gastrointestinales. Lo mismo, el Astronam se usa en infecciones intrahospitalarias, en alérgicos a la penicilina. Y vean lo que decíamos, no hay alergenia cruzada con otros betalactámicos, exceptuando lo que habíamos dicho. Llega bien al líquido cefalorraquídeo y tiene excreción renal. Carece de actividad contra gram positivos y vean que tiene buena actividad contra pseudomonas.